completamente, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que estamos haciendo con estas nuevas generaciones nos va a ayudar muchísimo a estos cambios que decían, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues un día ya no, el bullying, ojalá que no exista, ¿no? Y no solamente por el color de piel o por tu sexualidad o por tu género, sino por nada, porque estamos sensibilizados a la diferencia y a la diversidad, ¿no? Entonces eso es como, me parece interesante que el trabajo en proceso va, ¿no? Y lo vamos sacando. Muchas gracias, Manuel. Pues con esto damos por concluida la mesa de discriminación y violencia de género y sexual en tiempos de pandemia. Agradecemos mucho a los ponentes, a las ponentes, a todas, a todos y a quienes nos acompañaron por los distintos canales de transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a nuestras compañeras, compañeros, compañeras, a Miguel, a Gonzalo, Natalia, Rosalba, Patricia, Karina, Rebe y Manuel, que nos estuvieron acompañando en esta actividad, en esta mesa de debate, que habló sobre la discriminación y violencia de género y sexual en tiempos de pandemia, en la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y vamos a dar paso a la entrevista que se titula Una historia de amor entre dos mujeres y el impacto de los mass media. Nos acompañan Aria Bedmar e Ilenia Baglietto y moderarán Patricia Sánchez y Yesenia Peña. Les recordamos a las personas que nos están acompañando en YouTube que pueden ahí anotar sus preguntas y comentarios para que se las podamos pasar a las moderadoras y que se las puedan hacer a Aria e Ilenia. Pues bienvenidas y le doy la palabra a Yesenia y Patricia. Gracias, pues muy buena tarde, tengan todas, todes, y pues bien encantadas aquí de estar con Aria y con Ilenia, justo que ellas son actrices que bueno, formaron parte de esta serie Max Media de Acacias 38 y que simplemente para que ustedes se puedan deleitar de la carrera de nuestras compañeras, pues me gustaría mucho, Patti, si las puedes presentar, y ahorita yo doy el contexto de lo que es la historia de Acacias y ya nos van platicando, Ilenia. Adelante, Patti. Con mucho gusto, y bueno, me gustaría comenzar presentando a Aria Bedmar, ¿verdad? Comenzó su formación en el mundo de las artes escénicas en su pueblo natal, Roquetas de Mar, Andalucía, en el que estudió interpretación, ballet contemporáneo, flamenco, y en escuela de danza, música y teatros de Roqueta del Mar. Desde 2017 estudia interpretación en Work in Progress con Darío Facal. Ha participado en series como Los Herederos de la Tierra, La Cocinera de Castamar, Dime quién soy, Mujeres Pioneras, Acacias 38 y diversas obras de teatro y cortometraje. Y bueno, pues tenemos también a Ilenia Baglietto. Ilenia Baglietto, ella es también actriz, realizó estudios de interpretación en la Escuela de Teatro de Gexto. En año 2015 recibió el premio Ercilla a la mejor actriz revelación de teatro por su interpretación en La Gaviota de Chekhov. Comienza así una carrera profesional ininterrumpida en la que alterna tanto las series de televisión, el cine y el teatro. Algunos de sus trabajos son García y García, La Pequeña Suiza, El hijo del acordeonista. Me disculpan, no lo sé pronunciar en Esquerra, entonces preferí pronunciar en español, pero después nos explica cómo se pronuncia, me daré muchísimo gusto escucharlo. La higuera de los bastardos, entre otros. Varios proyectos en series de televisión, entre ellos Acacias 38, Allí abajo, Presunto culpable y más de una docena de obras de teatro, cortometrajes y danza. Oigan, pues déjenme ponerme en época. Me voy a poner en época, ¿vale? Entonces, pues ambas son protagonistas de la historia de amor entre Maite y Camino, mejor conocidas como Maitino en la serie de Acacias 38.
Y simplemente para que el público tenga una idea, es una historia, más bien es una serie que presenta diversas historias que se entrelazan en un barrio español de principios del siglo XX. Entre ellas se encuentra la historia de Camino, que es pues aquí nuestra compañera Aria Bedmar, y que precisamente Camino es una joven de Santander, menor de edad, ya que en esa época la mayoría de edad era los 21 años, ¿no? Exacto. Y quien fue víctima de violación, lo que hace que ella y su familia salgan de la comunidad y se avecinen en Acacias. Pues a lo largo de la historia se ve cómo precisamente la consecuencia de este acto pues la lleva a perder la voz, a tener procesos de inseguridad, con el tiempo lo recupera y empieza a incursionar en el arte. Y particularmente es cuando llega de París Maite, una pintora que va a Acacias para arreglar algunos asuntos familiares de herencia, y ahí Maite descubre la sensibilidad y la capacidad artística de Camino, y empiezan a desarrollar una relación maestra-alumna, y posteriormente, pues entre charlas y pinceles, se empiezan a establecer tensiones entre ambas. Recordemos, Aria y Lenia, que es una época después de la guerra, ¿no? ¿Qué implicaciones había para la mujer? La mujer apenas estaba saliendo a la naturaleza, a oler el aire, a disfrutar la naturaleza, algunas acciones recreativas, pero siempre en compañía de un hombre, siempre en compañía de algún hermano, de algún familiar, difícilmente sola. ¿Qué implicó para ustedes enrolarse en esta historia donde la mujer todavía tenía procesos ideológicos, religiosos y morales muy fuertes, donde la economía androcéntrica y el patriarcado pues recaía en ellas, ¿no? Y que por lo mismo la autonomía era mínima, por lo menos en la España de esa época? Les doy la palabra, adelante. Bueno, pues empiezo yo fui la primera de las dos en estar en la serie. Y sí es verdad que, hombre, el contexto en el que nos ubicábamos tiene todo esto, ¿no? Tiene no solamente la historia que luego vino de Maitino, la historia de amor entre dos mujeres, sino partiendo de la base de ser dos mujeres, aunque no nos unamos, pero simplemente por ser mujeres, en esa época ya había muchísimas trabas, había muchos obstáculos y ya era complicado vivir en una época así siendo mujer. Entonces, claro, el patriarcado estaba tan asumido, estaba tan a la orden del día que no era una cosa que escamara a nadie. O sea, las mujeres tenían el lugar que tenían y estaban conformes con eso la mayoría. Cuando luego había una minoría que no estaba de acuerdo, y entonces ahí digamos como que está la lucha, ¿no? Pero en su mayoría estaban de acuerdo en esto. A lo mejor decían, ay, qué pena que no puedo hacer esto, qué pena que no puedo hacer algo sin el consentimiento de mi marido, sin tal, qué pena, pero bueno, no pasa nada. Es un poco el pensamiento más extendido que había. Entonces, es complicado porque en esta época, aunque aún no tenemos esa igualdad al 100% como nos gustaría en todas partes del mundo, pero bueno, ya no tiene nada que ver la época actual con esa época, entonces situarse ahí ya era complicado. Y luego ya cuando a los meses se añade la trama de enamorarte de otra mujer, pues ya digamos que se junta todo y es un proceso a nivel creativo como actrices, ¿no? Es un proceso muy bonito de vivir. Es una lástima que en su época tuvieran que vivir eso de forma real, pero como actriz es muy interesante ponerte en la piel de una persona que sufre eso, precisamente para verlo, ¿no? Para entenderlo, para verlo, para trabajarlo y trabajar esa empatía. Sí, de hecho yo creo que se ve muy claramente ese tradicionalismo, ¿no? en las mujeres, esa aceptación que decía Aria en las mujeres, cuando de repente llega Maite Zaldúa de París, con la mente más abierta, con unas formas más liberales, de un mundo más bohemio. Ella llega con pantalones, haciendo deporte, y claro, ¿qué pasa? Que las mujeres no son capaces de asimilar eso. Entonces, algunas les encanta y otras sienten una envidia terrible. ¿Por qué? Porque ellas se sienten extrañas al ver algo así delante de ellas mismas, porque no saben si lo que están viendo está bien o está mal.
Entonces, por ejemplo, Rosina se sintió fascinada, ella quería ser parte, ella quería también ser moderna, y otras tuvieron envidia y se les ataba un poco sí, esa manera como de hablar, ¿no? Por lo bajini. Sí, ese rechazo. El rechazo, eso es. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí también vemos un poquito lo que era para ellas el estar, bueno, pues tan coartadas, ¿no? en esa sociedad. Sin embargo, Ilenia, acabas de decir algo bastante interesante porque tú vienes es la misma época que me parece que está situada entre 1914 y 1915, la segunda decena del siglo XX, y tú vienes de un París que en ese momento era tan moderno que era casi inconcebible en esta sociedad española. Y logras ver esas diferencias que había, ¿no? Llegas y llegas revolucionaria y llegas imponiendo y todo, y sin embargo una Camino que era muy sumisa, muy obediente de su madre y todo, es la que te impulsa a ti después cuando surge este amor entre ambas y eres tú la que está deteniendo, o sea, eres tú la que tiene esas reservas, ¿cierto? Sí, yo creo que lo que le pasa al personaje de Camino es que todavía no conoce el peligro. Ella es muy joven, entonces ella no ha vivido las consecuencias de esos actos. Entonces, por eso creo que es ella la que, claro, ella solo siente amor. Entonces quiere sentirlo, quiere vivirlo, quiere sentirse libre de poder vivir ese amor. Ella no entiende que eso pueda estar mal en aquella época, ¿no? Entonces ella solo quiere vivirlo. Sin embargo, Maite Zaldúa sabe dónde está, en qué momento histórico viven, ha tenido una pareja con la que ha tenido ya problemas de este tipo. Entonces es como cuando un niño pequeño va con la bici sin ningún cuidado porque no sabe que se va a caer y sin embargo un adulto va con más cuidado porque sabe que se puede caer. Pues yo creo que eso es un poco lo que les pasa a los personajes, ¿no? Sí, es como que Maite le enseña las posibilidades, le enseña ese mundo que Camino no conocía y cuando Camino lo conoce lo quiere explorar al máximo y quiere aprovecharlo al máximo y Maite es la que dice, oye, esto está muy bien, estas son las posibilidades que tenemos, está muy bien que saques de tu cascarón, pero hay que salir con cuidado porque hay consecuencias y el Camino como que por un momento me da igual las consecuencias, ¿no? Es como de, no, me da igual, quiero vivirlo todo y quiero vivirlo a tope. Entonces, sí, es curioso, es verdad que Maite es como que se le enseña y Camino es la que va a tope por ello y Maite luego la que recula, diciendo, uy, cuidado. Sí. Adelante, efectivamente, a Maite labia no le falta y mundo le sobra, mientras que a Camino le falta experiencia, pero le sobra inquietud. Hay una escena muy interesante donde Maite también como de alguna manera estereotipa la juventud, que no tiene la capacidad de tener decisión personal, ¿no? Que es solamente este impresionismo, estas tensiones que se dan por conocer la libertad, la autonomía, el tener la voz, de escucharse, pero en el fondo Camino dice, fue mi decisión, yo sabía que te estaba provocando esto también. ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces platicábamos con Patti previamente, infantilizamos también a la juventud, ¿no? ¿Qué pasa con Camino? Sí, yo creo que, o sea, sin quitar realmente, sin partir de otra base que no sea lo que acabamos de decir, ¿no? De que Camino al final es un poco todoterreno en ese sentido y Camino le da igual las consecuencias. Realmente no es que le dé igual o que no las sepa o que no las conozca, sino que las conoce de teoría. O sea, ella es consciente, o sea, ella es muy, lo quiere vivir todo, pero tampoco es tan inocente, por así decirlo. O sea, esa inocencia la va aprendiendo con el tiempo por el ritmo de la vida, simplemente, ¿no? De ver las posibles consecuencias ante unos actos. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una situación nueva, enamorarse de una mujer es nuevo para ella, no termina de concebir de forma real las consecuencias, pero sí es verdad que no va a ciegas tampoco. Pero quiere creer en el poder de la bondad de la gente y quiere creer en que la maldad no está tan a la orden del día, por así decirlo. Quiere creer que la bondad existe en la gente y que no... Ella nunca piensa mal de nadie. Entonces, eso es lo que le empuja también a decir, venga, quiero vivir nuestro amor y si ella dice, no, en secreto, bueno, vale, pues en secreto, pero lo que tú quieras, pero vivamos nuestro amor, aunque sea en secreto. Entonces, cuando ya ese secreto te sabe a poco, ya al principio, bueno, pues unas caricias en secreto tienen su adrenalina, pero cuando ya todas tienen que ser en secreto llega un momento en el que dices, jo, es que ya está bien.
Entonces, cuando llega ese momento y Camino quiere más y de repente hay un desliz y alguien lo descubre, ¡boom!, ya se incendia todo. Entonces, ahí es cuando Camino tiene ese golpe de realidad, pero no porque no lo supiera, sino porque esperaba o tenía la esperanza de que no pasara, no porque no lo conociera. Yo creo que también cuando estás bajo el estado del amor, hay un punto de locura, ¿no? Yo creo que da igual la edad que tengas, que cuando te enamoras hay un puntito de decir, me da igual el mundo, me da igual lo que pase, yo voy a muerte con esta persona porque me he enamorado y quiero vivirlo, ¿no? Hay algo ahí del amor que gana a todo lo demás en la vida. O sea, literalmente estás drogado de forma Sí, natural, o sea, sí. el tema de la serotonina, de Sí, tal, todas las las sustancias endorfinas, que segrega el todo. cerebro, estás drogado de forma natural, entonces tu percepción de la realidad es diferente. Ahora, ustedes, Excelente. perdón, Yesenia, adelante. No, adelante, simplemente para terminar esta frase que comentaban nuestras invitadas, utilizaré mis labios para otra cosa que no sé hablar, ¿no? Es muy, muy emblemática esta frase que utiliza Camino y cómo toda la gente a nivel mundo que vio la serie, pues empieza a hacer sus camisetas, ¿no? Cállate, cállame. Se sintió muy identificada la gente porque justo, Patti, para que tú puedas entrar ahorita, me comentabas que mucho de esta serie, en realidad, aunque parece muy lejana, 100 años atrás, ¿no? La vivieron nuestras abuelas aquí en México. No es tanto, Todavía con este tipo de moralidad y todavía con este tipo de educación. Pero, Patti, profundiza más sobre este rollo. Ayer comentábamos, Yesenia y yo, que mi abuela es de 1930, la señora tiene 90 años y tiene mejor condición física que yo, y ella vivió esa época, y sin embargo, aunque a ella le es difícil explicarlo, no tiene ningún problema para entenderlo, pero todos estos tabúes sociales que en aquel momento existieron, en este momento hay diferencias en cuanto a sociedades, ¿sí? Por ejemplo, yo leía que, Aria, tú lo propusiste como casi como una broma, ¿no? No era casi como una broma, y de ahí surgió y explotó y se hizo muy fuerte en distintas sociedades, como en sociedades tan distintas a la española como por ejemplo la China. Y de repente hay espacios en YouTube en donde tú puedes ver solamente la historia de Maite y Camino, ¿sí? Y están los maitinos y tienen todo un fandom. ¿Sí? ¿A qué creen que se debe todo esta revolución que crearon? Yo siempre digo lo mismo y creo que voy a seguir diciéndolo porque creo que se debe a que nosotras hemos hecho una historia de amor y ya está, punto. No hemos hecho una historia de amor entre dos mujeres, nos hemos amado de verdad, los personajes se han amado de verdad. Porque para mí, yo siempre digo que el amor es libre y lo importante en esta vida es amar a quien tienes al lado, da igual, sea hombre, sea mujer. Quiero decir... sí, que no le hemos puesto atención de más claro. en que fueran dos mujeres. No, lo trabajamos como una trama más a nivel profesional y luego, y esto no lo decimos nosotras, lo dicen las personas las maitines y los maitines que hemos conseguido hablar con este grupo de gente. Y siempre nos dicen que una de las cosas que más les gusta es la química que tenemos y que trabajamos de verdad y trabajamos con el corazón, que a veces, poniendo no la diferencia que sean de dos mujeres o una relación heteronormativa, a veces en televisión vemos a dos personas besándose, por poner el ejemplo más físico, y tú ves que es un beso falso. O sea, y están haciendo como que se besan, pero no se besan. Y Lenia y yo hemos jugado siempre a fuego y desde el momento cero... Cuando el que se besa, nos besábamos a tope y nos acariciábamos y era... Yo a veces he visto making ofs de escenas y dicen corten y de repente los actores se separan corriendo, ¿no? Como si les quemara el toque. Y nosotros era corte y terminamos, nos abrazamos y nos reíamos. ¡Ay, qué bonita ha quedado! No sé cuánto. Sí. Entonces es como una relación más real, más de piel, más... Y dicen que eso siempre traspasa la pantalla y es una de las cosas que más le gusta a los fans y a las fans de la trama, esa verdad y ese cero tabú a la hora de trabajarlo. Sí, sí, totalmente. Pero mencionan que no era tanto el hecho de que fuera una relación entre dos mujeres,
pero yo creo que sí tiene que ver esto, porque tiene que ver la representación, porque una pareja entre un hombre y una mujer lo vemos en todos lados, pero el hecho de que veas una relación tan íntima, tan bonita y que además te tiene en el borde de la silla y cuando ves que ya está a punto del beso, tantas veces que hubo esa oportunidad de besarse que no se besaban, nos estábamos así, decía, ya por favor, ya, ve. O sea, ese punto de las mujeres lesbianas, por ejemplo, de sentirse identificados y poder verlo en una pantalla, o sea, yo creo que sí es importante, sí tiene un impacto. No le quería quitar importancia, simplemente lo que quería decir era que muchas veces lo que hemos visto es el estereotipo o lo que esta sociedad heteropatriarcal cree que es una relación entre dos mujeres. Y una relación entre dos mujeres no es más que una relación de amor, como cualquier otra. Exactamente. A eso me refería, que por supuesto que a la hora de trabajar la trama no la trabajamos desde, a ver, como son dos mujeres, eso es, hay que hacerlo de cómo, manera distinta. No. O sea, ellas se aman no. y nos hemos amado desde ahí, siendo muy conscientes, por supuesto, de lo que significa y de la necesidad que hay también de que haya una trama, ¿no?, entre dos mujeres. Sí. Lo sabemos y por eso siempre la hemos tratado con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, con muchísimo amor, que eso es un poco lo que quería decir antes, que se traspasa, ¿no? Esa verdad que hemos encontrado también entre nosotras, no solo entre los personajes, sino también entre las actrices. Que eso es lo que muchas veces cuesta entender. ¿Por qué? Porque sabes que estás tratando un tema que se necesita en esta sociedad, que se necesita tratar y que necesitamos que la gente lo vea y lo normalice. Y que las mujeres mayores, nuestras abuelas, que son las que ven a Casi 38 también, lo vean y digan, ostras, qué guay, habrá muchas que no hayan podido vivir su historia libremente y se sientan identificadas. Es muy bonito que ellas lo vean. Otras personas que lo vean y que cuando vamos a suponer, vamos a ir al estereotipo, ¿vale? Me pongo en el público objetivo de Casi 38 una señora de, vamos a poner, 85 años, que vaya por la calle y vea a dos mujeres dadas de la mano dándose un beso. Entonces a lo mejor a esa señora le puede chocar. Pero si ve a Casi 38 y ve cómo se inicia esa historia de amor, cómo hay cero lujuria, hay cero perversión, o sea, es amor... es cariño, es pureza, es inocencia, es esto, y lo ve desde ahí, quizá le ayude a cambiar de pensamiento. Totalmente de acuerdo, Aria. Efectivamente, es una historia de amor que permite que se identifique cualquier tipo de relación. En este caso fue de mujeres, pero definitivamente la inquietud de la época entre mujeres, por el contexto que habíamos montado al principio, pues hace que haya muchos replanteamientos y por el público, pues una de las grandes preguntas es justo cómo cuando se hacen este tipo de personajes y tramas en el medio, casi siempre se utilizan pues actores, actrices que son heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, si en la pantalla va a salir una mujer transexual, se contrata a una mujer y que la haga de transexual, por ejemplo, ¿no? Y en otras ocasiones hay un set de reparto donde la misma orientación permite la fluidez, pero no es garantía, como ustedes lo comentaron ahorita. El clic de Maitino es justo que más allá del estereotipo que se dé de las vidas personales de las actrices o de cómo debe de ser el estereotipo de una mujer lésbica en esa época, hicieron clic en el amor. En esta necesidad, en este contexto de COVID, ¿no?, de encierro que tenemos, cómo proyectar el amor y las tensiones y volver a jugar con el cuerpo, con el tiempo, con la erotización, con esos momentos de tensión de sé lo que quieres, pero no te lo puedo dar, tengo miedo, y que eso ayuda como una válvula de escape para el reconocimiento de los placeres en esas épocas. En la mañana tuvimos una conferencia maravillosa, la doctora Raquel Osborne, que se ha dedicado a nivel histórico a estudiar el lesbianismo en los años 20 y 30 en España. Ella es de Madrid y bueno, nos comentaba
que justo después de la guerra, la educación a través de este modelo de liceos o de lugares donde eran instituciones para puras señoritas, se presentaban estos intercambios amorosos, que no eran en sí por lo sexual, sino era la necesidad de sentir la piel, la necesidad de sentir la compañía, ¿no? Así como hoy en día o en nuestra época, porque ya Pati y yo ya somos mayorcitas, en nuestra época, que andábamos las amigas de las manos, andábamos las amigas de la mano, nos besábamos y todo, y no había ningún problema. Pero ahora parece ser que todo es un incendio, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto, Aria y Lenia? Pues yo creo que hay también una pregunta que muchas veces nos hacen o me hacen quizá más a mí a la hora de representar algo que pertenece al colectivo. Sí que hay diferencias a la hora de una relación entre dos hombres y una relación entre dos mujeres. Entonces muchas veces nos comentan esa necesidad de representación y sobre todo de representación de mujeres lesbianas. Y viene un poco por esto, porque la respuesta que yo siempre doy va muy en el camino. Nunca mejor dicho. Va muy en el camino porque o sea, es una idea que yo tenía, es un pensamiento que yo tenía y con lo que me dices lo confirmo. Que una persona que lo ha estudiado dice que es así, o sea, comprueba que es así. Y es que como a lo largo de la historia las mujeres hemos tenido menos tabú y hemos tenido menos reparo en tocar piel, en darnos besos, en darnos abrazos, en sentirnos, que una historia de amor pasional muchas veces se ve oculta por ese cariño físico sin pasión. Entonces, esta historia de Maitino también ayuda mucho a visibilizar eso, a que por supuesto que hay un cariño real, inocente, puro, de piel y de necesidad de amor, pero en este caso, no en todos, en este caso sí que también hay una parte de pasión y de tensión sexual y hay amor sexual también. Pero me parece súper interesante sacar el tema de cómo, en este caso, ¿no? Pues en escuelas o en centros para señoritas había todo este tipo de amor y que no tiene por qué ser pasional, no tiene por qué haber sexo ni nada sexual, simplemente la necesidad de amor. Y esto es una cosa que las mujeres nos hemos dado más el permiso y los hombres no, porque si un hombre se da ese permiso, entonces es gay. Un hombre que hace eso es gay y gay con la connotación negativa, claro, sí. Ojo. O sea, es como es maricón. Siempre, esta palabra que está en la boca, ¿no? El que se toca, el que se abraza, tal, no, es que este es marica. Y si lo hace una mujer no pasa nada. También eso es una desigualdad. Entonces, me hace súper interesante sacar el tema. Sí, además yo creo que es muy bonito porque en el caso de Camino y Maite se ha tratado esa intimidad también con muchísimo cariño, ¿no? Era muy bonito porque en ningún momento se veían escenas de sexo, pero se intuían, se veía el amor, se veía el después, el antes, esa necesidad que ellas dos tenían de pasión, de vivirlo, y cómo acababan, cómo terminaban, cómo se amaban. Entonces, me parece también muy bonito por parte de la serie, de los creadores, del equipo, de la dirección, cómo se ha tratado también esa intimidad, ¿no? Creo que, bueno, sí, que muchas veces el no enseñar todo también ayuda mucho a que las mentes imaginen, vuelen y disfruten, sí, ¿no? de qué es eso, de lo que podría haber pasado, ¿no? Es como cuando te lees un libro y te imaginas todo, ¿no? En tu cerebro. Sí, pues, si te lo dicen todo paso por paso, pierde parte de la magia, claro. Parte de lo bonito es imaginarlo. Y no sabía poner un ejemplo en particular, pero sí que recuerdo que en algunas ocasiones, o bien nosotras, o bien el director o la directora pertinente, o bien alguien del equipo, o incluso guionistas, a lo mejor nos venía un guión y había una connotación que a nosotros no nos parecía necesaria o al director o a la directora no le parecía necesario y lo quitábamos o lo pulíamos o lo poníamos un poco más sutil y al final ese tipo de cosas son las que han añadido mucha sutileza a la historia, mucha pureza y mucha, ¿no? Esta cosa como más bonita, no tan directa, no tan sexual, no era necesario. Y es una cosa que yo creo que ha contribuido mucho en que entre todos, sí, no solamente nosotras dos, que esto también es muy fácil verlo porque somos las caras. Claro, pero hay mucha gente detrás, hay mucho equipo detrás y entre todos le pusimos muchísimo amor y muchísimo cariño a la historia y luchamos muy fuertemente día a día para que fuera lo más sutil y lo más bonita posible. Sí, lo más bella posible. Sí. Y muy natural, a mí me encantó y sí quería preguntarte si eso había sido natural o no.
cuando esa escena de celos en donde está Camino con Ildefonso y que tú le dices con tu Ildefonso, o como se llame, esa me encantó porque fue muy natural y fue muy real, cómo se siente esa, no sé, como te llame tu tipo ¿no? Pues mira, esto sucedió porque realmente yo, como Ilenia, nunca acertaba, no sabía si era Ildefonso, y no sabía nunca. De repente, en una improvisación de la escena, lo metí. Y al director le encantó y me dijo, por favor, déjalo, que es precioso. Y yo, Ildefonso, y saltó no era como un lío, por favor. Y al final lo dejamos. Ensayo y después, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llame? Como se llame. Y ustedes son artistas, las dos, ambas son artistas, una incluso ha incursionado en la danza, de otro tipo de artes, no solamente la actuación, pero el haber introducido el arte de la pintura y el arte de la escultura también, ustedes introducen, ahí mismo van introduciendo un erotismo, ese erotismo de modelar, de pasar el barro, la suavidad del barro, ustedes hacen posible que se puedan palpar las texturas. O sea, el decir el óleo con todos los medios, con todos los medios que manejan, los trazos, el decirle a Camino, no tienes que hacer el trazo distinto, todo esto, van mezclándolo con un erotismo, ustedes mismas, que sí llega a ser sexual, pero es muy íntimo, o sea, es muy sutil. Y así va evolucionando también este arte y el arte también como un acto subversivo, como el decir, exprésate, saca lo que traes adentro, no solamente estés copiando, copia hasta que te hartes y quieras sacar lo tuyo. Entonces, el arte de Camino que Maite le muestra, o sea, va evolucionando al grado de que literalmente explota en pasión, ¿verdad? Sí. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esta manera de tratar la relación de una manera muy, muy cariñosa, ¿no? Y de mostrarla en momentos en los que parece que no se tiene por qué mostrar, pero es que es verdad que el arte está lleno de amor. La propia creación, yo creo que cuando estás creando estás en un estado también casi como de droga, lo que decíamos antes, que tiene que ver con esto, como cuando estás enamorado, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha hecho una fusión entre el arte y el amor que ellas dos sienten, que parece que se ha transmitido de una manera muy, muy directa. Al final es como que va muy implícito. O sea, hay una palabra que me gusta mucho que es la intimidad. O sea, la historia de Maite Camino no tiene tanta sexualidad, tienes mucha intimidad. Sí. Es muy, muy... Bueno, al final, precisamente por la época, ¿no? Todo ocurre de puertas para adentro y antes de que todo eso explote y vaya a la pasión más física o más explícita, sí que hay mucha sutileza, pero porque va muy implícito y a veces en los propios guiones que nos llegaban o en los ensayos previos ni siquiera venía una connotación que pusiera y Camino mira a Maite en este momento, no, pero en el momento que lo estás viviendo y te dejas jugar y te dejas llevar por la situación, por el personaje, salen miradas, silencios, pausas, atranques, que son muy naturales, son muy bonitos y le añaden esa verdad y esa sutileza y ¿no? ese contenido erótico sin querer. O sea, al final lo metes porque eres consciente de la situación que tienen estos dos personajes, pero sale muy orgánico, no tienes que pensarlo. Sí, muy natural, que eso es bello y creo que es una de las cosas que a los Maitiners y nosotros nos ha encantado. Este tipo de amor es un canto a la belleza, decía Maite, ¿no? Y de ahí era una evocación, también una época que había mucho respeto y mucha educación. Y cuando hablabas era como si estuvieras recitando prácticamente porque tenía, sobre todo uno como mujer, que justificarlo todo, ¿no? Ahora ya no es así, pero en esa época contribuyó también, ¿no? Y justo Maite, como protagonista
de esta trama, a mí me gustaría preguntarte, Ilenia, ¿qué te dejó Maite, ¿no? ¿A qué contribuyó a ti en tu perspectiva sobre la vida, sobre la diversidad, sobre el aspecto de las relaciones afectivas y sobre todo sobre el trato de la mujer, ¿no? Porque esto es un contexto de principios del siglo XX, pero vemos que en la actualidad hay muchas comunidades y poblaciones que siguen teniendo este estado de sujeción a la mujer, ¿no? Y la mujer también, como no hay nuevas experiencias, considera que es lo normal y lo normativo que debe permear, ¿no? Y lo pregunto porque este personaje de Maite fue el que sufrió el sentir la vulnerabilidad de las mujeres de su entorno, ¿no? Hasta las asistentes domésticas decían, no, es que a mí no me muevas mi vida, déjame así, yo soy feliz. ¿Qué piensas, Ilenia, de este personaje? Bueno, yo creo que a mí Maite me hizo darme cuenta de la necesidad que había, ¿no?, en el mundo de colocar a la mujer donde se merece, ¿no? Es verdad que yo ya era consciente, pero a raíz de crear a Maite Zaldúa, a raíz de que se creara Maitino, a raíz de que esto empezara bueno, pues a funcionar, vamos a decir, te das cuenta de todas las personas que necesitan de ese mensaje, de todas las mujeres que necesitan que tú estés ahí haciendo tu trabajo y lanzándoles ese mensaje. A veces tenemos la sensación de que nos reiteramos, pero creo que es necesario absolutamente repetir y repetir y repetir las cosas. O sea, porque son mensajes que necesitan llegar a los oídos de las personas. Y entonces yo me di cuenta de esto gracias a Maite, porque de repente tienes a personas que te dan las gracias cada día por ayudarles a través de tu personaje. Yo siempre he hecho mi trabajo porque amo mi profesión, porque no puedo pensar en mi vida sin la creación, como actriz, como artista. Pero cuando te das cuenta de que realmente eso también puede hacer que haya personas que cambien su vida, aunque sea un poquito, sí, ahí ya yo digo, gracias vida, gracias todo, porque todo se haya alineado para que yo pueda estar ahí y pueda estar transmitiendo esto a las personas que lo necesitan. Y hay algunas frases que... Y Camino. Adelante. Camino, quisieras complementar, porque justo Camino también es el referente de muchas chicas que están experimentando la vida, que están experimentando el amor entre mujeres, con esa ingenuidad y que en verdad es complejo, es muy complejo y pues nadie nace aprendiendo, ¿no? El amor es así, ya lo decían justo en una de las frases, ¿no? El amor es toparse en la vida con la dificultad y poderla solventar, pero también estar consciente que tus acciones tienen repercusiones. ¿Qué dice Camino al respecto para todas estas jóvenes, ¿no? Pues, bueno, siguiendo un poco el hilo que dice Ilenia, a veces nos llegan historias, algunas muy bonitas, otras muy escalofriantes de cómo la historia de Maitino, la historia de Camino por separado o la historia de Maite por separado les inspiran a veces a tomar decisiones en la vida, o sea, en el mejor de los casos a tomar decisiones, y a veces ese momento no puede llegar, pero sí que les animan a hacerse preguntas, ¿no? No tiene por qué ser que si yo veo en la televisión una historia de dos mujeres, automáticamente a mí me gustan las mujeres, no es esto, pero sí es que te lo preguntes, que a lo mejor es una cosa que nunca te habías preguntado y de repente al encontrarte con una historia delante que es tan... que te cala tan dentro y dices, ostras, pues es que resulta que esto a mí me recuerda a cuando yo estaba con mi amiga en el cole y pasó esto y de repente, si en su momento te hubieras preguntado, a lo mejor hubieras encontrado allí, en esa amiga, hubieras encontrado algo más. Y entonces me parece que nunca es tarde para hacerse preguntas, nunca es tarde. Entonces,
creo que la historia de Maite Camino y la historia de Camino y de Maite por separado, creo que inspira a mucha gente, afortunadamente. Me parece que la historia está muy bien escrita, me parece que se ha hecho con mucho cariño. Nosotras hemos hecho todo lo que hemos sabido hacer, lo mejor que lo hemos sabido hacer, pero no solamente esto, sino el trabajo de toda esa gente detrás y entre todos creo que hemos hecho una historia muy bonita y que anima a la gente a hacerse esas preguntas. Y no solamente a hacerse preguntas, sino a sentirse comprendido, ¿no? A veces estas personas se sienten solas porque se consideran bichos raros, ¿no? Lo que se denomina como esto, o que se sienten, bueno, apartadas porque su entorno no entiende esa idea y no entiende ese modo de vida, ese modo de ver la vida, y encuentran en la historia de Maitino ese apoyo, no solamente por la propia historia, y esto es lo que me parece más bonito de todo, sino porque conocen otras personas que les gusta la misma historia y a partir de ahí se forjan amistades, se han forjado relaciones amorosas, se han forjado cosas súper bonitas entre personas que comparten el mismo amor por Maitino. O sea, que conozco de primera mano historias así. Entonces no es algo que yo me creo, no es que es algo que hemos comprobado, que ha sucedido. Entonces, es que me parece lo más bonito. Hay una frase, Camino, que tú utilizas cuando tienes una discusión, Aria, perdón, cuando Camino tiene una discusión con su hermano, en donde su hermano le dice, yo te puedo ayudar, y que Camino le dice, tú nunca has necesitado mi ayuda para tener tu libertad. Y para mí esa frase fue súper reveladora, porque toda la historia habla de esto, ¿no? Y de hecho lo que Maite está tratando de introducir es, tenemos derechos, ni siquiera somos iguales, o sea, porque ni siquiera llega a plantear la igualdad como tal, pero sí tenemos derechos. O sea, y yo, ¿por qué no voy a poder tener derecho a estudiar arte? ¿No? ¿Por qué no voy a tener derecho a casarme con quien yo quiero, esté enamorada o no esté enamorada? Ya ni siquiera hablamos de estar con la persona que yo quiero. O sea, y creo que todos estos mensajes y el rechazo que existía en las mismas mujeres de esa época por mantener un status quo y cómo rechazaban a Maite porque ella estaba introduciendo todo esto y no solamente la rechazaban, sino que la veían como una posible rival amorosa, porque entonces como no cuadraba con el resto de las mujeres, pues entonces podía ser la otra mujer, y generalmente la otra mujer es la amante, ¿no? Y se crean todas estas revoluciones que, viéndolas en un contexto actual, veo que muchas cosas han cambiado, pero muchas cosas no han cambiado. O sea, las mujeres hemos tenido que luchar por todo lo que los hombres han obtenido por el simple hecho de nacer. ¿Sí? Esto de alguna forma cambió su concepción ante la realidad que vivimos ahora. Hombre, en el momento en el que directamente a mí me llega el guión y me viene esta frase maravillosa ¿no? de tú no tienes que luchar por tu libertad. O sea, recuerdo, no me acuerdo exactamente de la frase, pero sí recuerdo la situación que Emilio estaba dando un camino y Emilio decía, no, si yo te entiendo y tal. Y era como, tú no me entiendes, es una mierda, Emilio, no lo entiendes, es imposible, porque tú has nacido con una libertad que lo peor que te ha podido pasar es que la chica de la que te has enamorado es parte de la farándula y es un poco tal, pero ya está. Pero estás hablando de que yo me he enamorado de una mujer y de una mujer que es más mayor que yo, que en ese momento el camino era menor de edad y era como todavía más revolucionario, ¿no? Entonces, era como, yo te agradezco tu ejercicio de empatía, pero no entiendes una pelota de lo que me está pasando. O sea, no me digas que me entiendes. Sí, recuerdo muy bien esa escena. Y al final te hace plantearte esto precisamente, ¿no? Que hay cosas que aún no han cambiado o que han cambiado pero no llegan al punto al que tienen que llegar. Pero hay cosas que afortunadamente han cambiado porque en ese momento es que simplemente con el hecho de que una mujer no podía hacer una gestión en el banco, por ejemplo, simplemente esto, o sea, eso ya le dice mucho. El momento en el que la familia pasa mal, pues está liderada por una mujer porque no hay una figura paternal en esa familia. Y hay muchas cosas que recaen sobre el hijo solo porque es un hombre. O sea, hay cosas que Felicia tenía que decirle a Emilio, Emilio, tienes que aprender esto porque tienes que hacerlo tú, porque tú eres el hombre de esta familia. Es muy fuerte eso, es muy fuerte. Entonces, sí, o sea, ese tipo de frases de no me vas a entender, de tú tienes tu libertad y yo no tengo la mía y tengo que luchar por ella, eso me parece injusto. Y de repente Emilio hacía como, pues tienes razón, es verdad, o sea, qué injusto que tú no tienes esa libertad.
Entonces, sí, te hace plantearte cosas, obviamente. Valorar todo lo que ahora tenemos y antes no. Y también darte cuenta de por qué camino debemos seguir luchando, porque hay cosas aún que conseguir. Muchas. Yo creo que todavía las mujeres tienen que hacer siempre un poco más de esfuerzo para conseguir lo que sea que los hombres. Yo creo Sí, que en no. muchos Que, aspectos todavía sí, porque ya traes muchas cosas de serie. Incluso todavía nuestras madres, nuestras abuelas nos inculcan cosas que ellas aprendieron. Nosotras ya sabemos que no, que eso es... Pero yo hay muchas veces que a mi madre le tengo que decir, ama, no, es que eso no es así, porque eso es machismo. ¿Sabes? Ni siquiera ellos son conscientes. Entonces, claro, todavía nosotros tenemos que hacer el trabajo, primero, de ser conscientes de cuando estamos viviendo una situación machista y después hacerle frente. Quiero decir, nosotros nos tenemos que... te tienes que encargar de eso como cada día. Y es agotador, porque entonces no estás en calma en ningún momento. Y yo creo que muchas veces los hombres no entienden eso de las mujeres, esta cosa de que nosotras siempre estamos activas. ¿Por qué? Porque nos han hecho aprender que somos nosotras las que tenemos que estar siempre a pie de cañón, ¿no? Pero luego no se reconoce, sin embargo. El reconocimiento siempre es mayor para un hombre, ¿no? Entonces es como, qué injusto. O sea, son cosas que realmente quiero creer, y esto comparto un poco con Camino, me cuesta creer que haya maldad en el mundo, soy más consciente que ella, que la hay, pero me cuesta creerlo. Y sí que hay una cosa, ¿no? Como que no es desde la maldad, sino desde dar por hecho las cosas, de no plantearse. Hay una cosa, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo, que son los piropos en la calle. O sea, hay otras cosas que a lo mejor puedo aguantar mejor o puedo aguantar peor, pero los piropos en la calle, no, o sea, no los soporto, no puedo con ello. Solamente hubo una vez en mi vida en la que no me molestó, porque hubo un chico que se me acercó con toda la educación del mundo y dijo, mira, perdóname, no te quiero molestar, es que me encanta tu pelo y solo quería decírtelo, perdóname, no te quiero molestar. Y fue como, gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, que tengas un buen día, no quería molestarte. Y es como, no entiendo por qué te gusta tanto mi pelo si es de lo más normal, pero gracias. Pero fue con educación, fue súper... quiero decirte, es que no es lo mismo esto a que tú vayas por la calle, y esto me pasa porque actualmente yo trabajo de noche, vuelvo a casa a las 3:30 de la mañana y yo me encuentro cada situación tela marinera y tela. Y te encuentras con gente que va en grupito, ¿no? Estos típicos tíos que van en grupito y te dicen, guapa, no sé qué, tal. Y yo sé que otras personas me dirán que no debo hacerlo, pero yo admito que hay muchas veces que me doy la vuelta y respondo. Porque no me puedo quedar callado. O sea, yo si estoy... Primero no iría por una calle sola poco iluminada. Eso es lo primero. Pero en el caso de ir ahí, no diría nada. Sería mucho más inteligente como para salvaguardar mi vida y mi seguridad como persona antes que cualquier lucha. Pero si estoy en una calle iluminada, si me encuentro segura, si hay un coche de policía delante, si hay gente y tal, hay muchas veces que yo respondo. Y respondo desde la intención de intentar aportar un granito de arena en esa lucha, de decir, es que no me tienes que decir nada. Es que no hay una necesidad biológica por tu parte de decírmelo. Lo que tú necesitas para sobrevivir es comer, beber, dormir e ir al baño. Ya está. Estas son tus necesidades fisiológicas. Todo lo que va después de esto se puede elegir. Es opcional. Es opcional que tú me digas por la calle, guapa, qué cuerpazo tienes. ¿Te crees normal decírselo a una persona que va sola, que tú no sabes si tiene miedo o no tiene miedo? Yo, porque en general, con este tipo de casos no suelo tener miedo, y lo que tengo es que soy un poco incendiaria con eso y a veces me tengo que relajar. Pero es que yo salto. Y es que les voy a la yugular y a veces ellos son los que se asustan de mí. Y digo, ¿cómo te sientes ahora? Quiero decirte, entonces, esto es una cosa, por ejemplo, que a mí me hierve la sangre. Yo cada vez más me siento responsable de hacer frente a este tipo de situaciones y de verdad transmitirle a la otra persona que lo que está haciendo no está bien. Sí. Necesito hacerlo porque no... Creo que ya llega un momento en el que dices, no quiero seguir pasando estas situaciones. Yo ha habido veces que he llegado a casa llorando por comentarios que he tenido que escuchar en la calle. Y digo, ¿por qué? Solo por ser mujer y por tener este cuerpo. O sea, este cuerpo, quiero decir, el que sea, todos los cuerpos, solo por el hecho de ser una mujer, tengo que escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Y hay algo que últimamente yo escucho mucho y es, pues que ahora ya me parece que no se puede decir nada, no se os puede decir nada. Y yo siempre digo, no. Se puede decir todo, pero como bien ha dicho Aria antes, no es lo que dices, sino cómo lo dices.
sea, da igual, si a mí me lo dices con respeto, a mí también me encanta decir a alguien que está bello, que está guapo, ¿por qué no? Pero desde el amor absoluto y el respeto absoluto. Es que es el respeto, es la palabra clave. O sea, en el momento en el que, y esto fue una charla que tuve yo en catering con Álvaro Quintana, el que hace de Antoñito. Tuve una charla con él y él me decía que, digamos que recientemente había descubierto, por así decirlo, los términos, no la realidad. Pero la diferencia entre sinceridad y honestidad. Cuando tú eres sincero y tú dices algo que tú piensas de verdad y lo dices desde la sinceridad, tú lo dices por la necesidad que tienes tú de expresarte. Pero la honestidad, como diferencia, es un añadido en el que tú dices lo que verdaderamente piensas, pero sabiendo, siendo muy consciente de que hay otra persona que lo está escuchando y que le puede provocar algo. Entonces, este tipo de personas son sinceras. Lo que necesitamos no es sinceridad, es honestidad. Que estas personas que vayan por la calle, vamos a poner el estereotipo de que es el tío, porque yo por ahora no he encontrado ni una sola chica que me lo haya dicho, todos son chicos, que tienen esa necesidad absurda de decirme a los 4 vientos su pensamiento, por lo menos que tengan la conciencia que se lo está diciendo a un ser humano, no a un florero. Que esa persona tiene sentimientos, que esa persona tiene miedos, tiene inseguridades, y a lo mejor en mi caso tengo que volver sola a las 3:30 de la mañana a mi casa. Y me parece, aquí me haces recordar lo que Camino le dijo justamente a su hermano, y en esa desesperación de, ¿tú qué carajos me vas a entender? Porque él estaba hablando desde el privilegio, o sea, y esto es lo que estamos nosotros como viendo, por eso muchos hombres no lo entienden, y lo que decías, Ilena, es que ya no se les puede decir nada, es que nunca te lo han dicho. Tú nunca has caminado por una calle a las 3 de la mañana sintiendo eso. Es un acto, y además es un acto completo de poder, porque yo no creo que ellos esperen que tú voltees y les digas, eres el amor de mi vida que había estado esperando todo este tiempo. Gracias. ¿Verdad? Es como, ¿qué esperan? Pati, déjame platicarles. Tú a mi teléfono, vamos a casarnos. ¿Qué esperan? Claro. Exacto, déjenme platicarles que se hizo un experimento. Por lo menos dilo con educación, no me lo digas gritando como si yo fuera un objeto inanimado sin sentimientos, por lo menos dímelo con cariño. Que no me tienes que decir, por lo menos con cariño. Sí, totalmente. Exacto. Se hizo un pequeño clip ahí en Argentina, donde los piropos en la calle eran al revés, mujeres que estaban actuando y estaban haciendo piropos a los hombres, y se sentían tan incómodos los hombres, que bueno, que fue un ejemplo muy bueno para que pues se dieran cuenta cómo es hablar desde el privilegio y desde el contexto y la situación, como bien dices, ¿no? Voy caminando sola en la calle, es muy temprano, es muy tarde, etcétera, y no sabes lo que yo traigo o lo que yo vengo, o si pienso que me vas a hacer algo, ¿no? Entonces, es también esa sensibilidad, y de ahí otra de las frases, qué hermosos escritores tuvieron y qué delicia de charla tenemos con ustedes. Las ideas son más poderosas que una arma cargada, ¿no? Te pueden dejar ahí o te pueden ayudar a que tú tomes conciencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente Acacias, en esta parte de Maitino, nos permite ver vulnerabilidades, influencias, la necesidad de tener voz, la necesidad de buscar alternativas, no solo en la experiencia personal, sino es la confrontación con un sistema, con una realidad que no, nadie sale sin raspaduras. Nadie sale sin cuestionarse. Y como decían, oh bendita ignorancia, cuando ya tienes conocimiento, conciencia, es imposible voltear y decir, no pasa nada. Es imposible ver que a alguien le está insultando el novio y decir, oye, bájale porque es una compañera, está bien señorita, etcétera. Entonces, nos permite, es una inspiración este trabajo que ustedes hicieron de Mass Media, porque creo que embona muchas de las actitudes, aunque es en otro siglo, contemporáneas, que son todavía las cosas que nos queremos quitar en nuestras relaciones entre hombres y mujeres, entre nuestras relaciones amorosas. Y eso abona maravillosamente.
y más en este contexto que se ha exacerbado en uno de los aspectos de violencia al interior de las familias, ¿no? Con la pandemia, muchas personas, sobre todo jóvenes que forman parte de los colectivos LGBTQ+, pues han tenido que vivir en sus casas el mayor tiempo posible, con una serie de no aceptaciones muchas veces, convivir con tus familiares con los que nada más convivías un par de horas o en la noche y horas de tiempo completo, y ha desarrollado pues elementos de violencia. Por eso esta producción de ustedes que visibiliza realidades de otra época, en realidad sigue siendo tan importante porque visualiza también el amor de muchos y las necesidades de expresar su identidad, ¿no? Y que justamente muchos no estamos de acuerdo con las formas antiguas, muchos no están de acuerdo con las formas modernas, pero todos tenemos que vivir y poner un sentido crítico y político, sobre todo, para abrazar nuestras identidades. Hay muchas felicitaciones en las redes, en YouTube, y pues nos dicen, además de actrices guapas e inteligentes, que en realidad toman en cuenta su experiencia de vida personal de Aria y de Ilenia, porque es la proyección de la voz de muchos de los jóvenes y de adultos también, y adultos y adultos que tratan de vivir su realidad como jóvenes, y que hoy en día hay una confluencia de buenos y malos, de diversidades y no diversidades, pero que al final la inspiración que dan este tipo de obras de arte como es la serie, permite esas reflexiones de las que ustedes nos están hablando, ¿no? Y bueno, nos hablan muchas felicitaciones, muy apasionadas, que se ve justo la calidad escénica de ustedes en todo momento, pero sobre todo la calidad como humanas, ¿no? Que eso es lo que transmiten y eso es lo que los mexicanos, las mexicanas nos estamos llevando. Y bueno, pues aquí hay de República Dominicana, de Argentina, de todos lados les mandan muchas felicitaciones, ¿no? Y bueno, no sé, Pati, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué más quieres escudriñar en Acacias? Bueno, yo en particular en esta historia de amor. Yo para empezar las quiero invitar a platicar porque esto da para mucho. No podemos en una hora resumir todo lo que es Acacias y todo lo que vieron. Pero creo que quisiera, antes de despedirnos, explorar un poquito la relación de Camino con su mamá, de Camino con Felicia, y de cómo la Felicia realmente creía que estaba haciendo algo positivo porque quería encauzar la vida de su hija. No tenía una mala intención en realidad, aunque ahorita desde este contexto nos pueda parecer que fue muy cruel, ¿no? Porque le quería negar hasta el arte. Pero después, y llega un momento en que Camino, cuando Maite se va por esta acusación y que Camino se queda sola, y después se casa Camino con Ildefonso o Ildefonso. Se casa. Como se diga. Como se diga. Y él tiene este problema de honor y termina con su vida, y después Camino cae en esta depresión y Maite vuelve, ¿sí? Y que fue a través de Felicia, o sea, que se hace ese contacto. O sea, ahí me gustaría que me pudieran dar ambas, tanto desde el punto de vista de Maite como desde el punto de vista de Camino, o sea, cómo obviamente a través de ustedes, cómo es que ven esta evolución de sus personajes con la relación con la madre, con Felicia. Pues, a ver, empieza todo pues desde ese pueblo de Santander, en Valdeza, donde Camino pues sufre una violación y encuentra en su familia el apoyo total y absoluto, y Felicia, tanto Felicia como Emilio son sus pilares total y absolutamente. Entonces, en un principio la relación con ella era muy estrecha,
era muy compacta y muy bonita. Y cuando Camino empieza a salir de ese cascarón y empieza a hacer ese paso de niña a mujer, bueno, Felicia al principio lo toma bien, lo toma bien, y cuando entra Maite en su vida y ve ese cambio que tienen, que en un principio le agrada que, ¿no? que tenga esa cosa nueva, pero empieza a ver la realidad de esa relación y hacia dónde va encaminada, total y absolutamente desde la cero maldad, sino todo lo contrario, por intentar pensar a largo plazo para Camino, para su hija, en el que quiere lo mejor para ella, no quiere que la gente la señale, no quiere que ella tenga una mala vida. Pero el problema es que por el miedo al que dirán, o sea, por miedo a que sufra, la hace sufrir. Y es absurdo, es rematadamente absurdo. Porque en vez de sufrir por alguien que le hace daño, sufre por alguien que la quiere. Entonces es absurdo. Entonces, con todo esto, Felicia muy no encerrada en que esto sea así, tiene que ser así, tiene que ser así, y cuando se da cuenta de que efectivamente peor no podía haber ido y se da cuenta de todos sus errores, llama a Maite que se lleve a Camino y que pueda ser feliz con ella. Recuerdo como si lo acabásemos de grabar ahora mismo la secuencia que tuvimos con Susana Soleto, que es la actriz que da vida a Felicia, que estábamos las tres haciendo esa escena, llorando las tres como si no hubiera mañana. Y yo recuerdo que Felicia tenía una frase que, bueno, cuando Camino se da cuenta de que es Felicia la que ha llamado a Maite y tal, se queda como, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo que la has llamado? ¿Pero esto qué es? Tal. Y recuerdo que Camino le decía, entonces, madre, aprueba nuestra relación. Y yo recuerdo que en ese momento Susana Soto ya estaba llorando muchísimo, pero lloró todavía más porque ella como actriz le dolía la vida tener que decir esta frase. Y decía algo como, mi moral me impide aprobar esta relación, simplemente tolero que te vayas con ella, pero nunca te voy a dar mi bendición. O sea, más o menos la frase que tiene era esta. Y yo recuerdo que a Susana sobre todo le dolía el alma tener que decir eso. Y yo recuerdo que lo lloraba de verdad, decir, qué pena que esta mujer no abra, ¿no? Ese pensamiento que para la época y para todo lo que hizo Felicia demasiado cambió al final como para dejarlas vivir su amor, pero era como de, vale, yo simplemente te tolero y yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer como si no estuvieras aquí. En vez de impedirte que lo hagas, simplemente voy a cerrar los ojos, pero lo voy a cerrar porque no puedo ver lo que estás haciendo, porque va en contra de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que a mí me han enseñado. Entonces, sí, el crecimiento del personaje de Felicia es increíble, o sea, increíble. Felicia, yo creo que es una víctima de su época, nada más que eso. Recuerdo que esa persona decía Maite, Sí. Es una mujer Absolutamente. de su época. Es una mujer de su época, es víctima de su propia época. Entonces, a ella le gustaría luchar porque su hija fuera feliz y poder pensar de otra manera, pero no puede porque no concibe otras maneras de pensar. Entonces, como bien ha dicho Aria, yo creo que ella al final decide que su hija sea feliz y mira, si sus ojos no lo ven, mejor. Así que se vayan las dos a París, que vivan su amor, pero que yo no lo vea. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, bueno, hay que comprenderla. Yo recuerdo a Susana, que era muy bonito, porque ella decía, pero ¿por qué tiene que ser así, Felicia? ¿Por qué tiene que ser así? Siempre en contra, siempre en contra. Ella quería como darle un toque de Susana, de la Susana actual a Felicia. No sabéis el amor de persona que es. O sea, es una luz en la vida y Felicia es como tan lo contrario. Sí. Susana llegaba a los ensayos y a la página y yo no entiendo a esta mujer, está amargada, porque tendría que entender que es su hija más importante, que tendría que amarla y tal. Pero no lo entiendo. Era muy bonito cómo se peleaba con Felicia. Pero bueno, pues como bien hemos dicho, al final es Felicia, bueno, pues yo creo que lo que dice Aria, ¿no? Acepta a su manera que su hija sea feliz y ella sabe que es la única manera en la que va a ser feliz es estando con Maite, pero lejos. En París, en donde ahora... Ajá, y nuevamente vuelve el respeto, ¿no? No entiendo tu relación, no puedo cambiar mis creencias, pero quiero que seas feliz.
vete, ¿no? Eso es muy importante. Más felicitaciones que de Brasil, de Italia, de Alemania. Dicen, Ilenia Arias, si me dan su autógrafo, tomo mi moto y me voy hasta Madrid. También hay preguntas del público, dicen por aquí, dicen, bueno, ¿cómo ven el movimiento maitino? ¿Qué ha sido para ustedes como artistas? ¿Alguna vez imaginaron tener esta cantidad de admiradores? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? La gente quiere una historia de continuidad con Camino y con Maite. Adelante. Bueno, pues yo siempre digo, lo que nos está pasando con Maitino es ese sueño que nunca piensas que se te va a cumplir a ti, ¿no? Esta cosa que tú ves, que escuchas del mundo fanático, que piensas que siempre le va a pasar al de al lado. Nunca piensas que te va a pasar a ti. Entonces, claro, vivirlo es absolutamente alucinante. Yo, de verdad, con cada cosa que me pasa, alucino más y más y más, con cada regalo que me llega, con cada carta que recibo. Es impresionante, de verdad, y me siento absolutamente afortunada. Y desde aquí doy gracias, de verdad, gracias a todas esas personas que nos apoyan, que apoyan el spin-off, que apoyan a Maitino, que han visto la serie, que hacen vídeos cada día, que hacen montajes con nuestra historia. La valla, madre mía. La valla, el empapelamiento de Madrid, la valla publicitaria, por favor. No puedo estar más agradecida. Aria y yo estábamos mirando la valla así, y decía, Aria, esto es un sueño que nunca habíamos soñado, pero se nos ha cumplido. ¡Qué fuerte! Los dos, pero alucinando. Sí, además, un poco lo que dices tú, ¿no? Que nunca piensas que te va a tocar a ti, en nuestro caso, porque, o sea, hay cosas, ¿no? que han triunfado como muchísimo más, pero en nuestro caso es verdad como que en cada zona han triunfado en un círculo pequeño, pero es que han triunfado en muchas zonas. Claro. Es un poco lo más llamativo, ¿no? Yo en mi caso, yo soy muy, muy, muy fan de Harry Styles, o sea, me encanta muchísimo. Entonces muchas veces hablo de él o me pongo en la situación de que algún día lo conozco, tal, y yo me pongo en una situación en la que me he encontrado que gente desconocida para mí está en esa situación conmigo. Claro. Y entonces como, wow, es muy chocante porque a veces desde la mayor admiración y desde el mayor cariño, pero te tratan como si no fueras un ser humano, ¿no? Como desde la admiración absoluta, y es como, no, soy un ser humano igual que tú y hago lo mismo que tú, y tengo tus mismas ideas, tus mismos problemas, o sea, todo, ¿no? Me encuentro en dificultades en la vida igual que tú, y me hace mucha gracia como cuando yo hablo con mis amigas, con mi mejor amiga, y hablo mucho de Harry Styles, y hablamos de, ay, que esto, que lo otro, que tal, y que cual, y que madre mía, si me lo encuentro, si tengo un autógrafo, y de repente hay comentarios de la misma manera, pero conmigo. Y entonces como, claro, es que al final esto es un poco como una cadena, y a Harry Styles le pasará con otras personas, y esto es así en la vida, ¿no? Pero es muy curioso y creo que es una cosa que nunca me llegaré a acostumbrar del todo, porque desde el mayor cariño y desde la mayor alegría, hoy por hoy, no sé si algún día cambiará eso en la vida, pero hoy por hoy desde la mayor alegría y la mayor felicidad, porque sí, es muy, muy curioso, es muy, muy bonito de ver. Sí. Oye, qué maravilla. Hay también por aquí otras preguntas. Nos dicen que cuando las escucho hablar, así recuerdo a Maitino. Faltan muchas historias más que contar de las vivencias amorosas entre mujeres, entre hombres, entre parejas hetero, entre personas fluidas, que se hable de la realidad del amor, ¿no? Maite era una mujer que trabajaba, por tanto, se mantenía a ella misma sola. Y esas mujeres son las que siguen hasta el momento. Esas épocas que parecen tan lejanas siguen vitales en nuestra sangre. Y eso es lo que tenemos que deconstruir, ¿no? También nos dicen aquí, hay que romper barreras, los idiomas. Maitino rompió barreras. Brasil, en portugués, en italiano, en ruso. La serie se transportó geográficamente, la gente está muy emocionada y que precisamente pues pide, ¿no? La continuidad. ¿Sí va a haber continuidad? Ojalá que sí.
Pero que no, eso o es sea, no tenemos padrísimo. idea. No lo sabemos. Ojalá que sí. Sí, y bueno, como bien dicen, aquí eso es padrísimo y madrísimo también, ¿no? A toda madre, como dicen en México, y a todo padre también. Entonces, son esas realidades donde la gente, en realidad, la serie de Acacias y los personajes que realizan Aria e Ilenia han causado un gran revuelto y furor, pero sobre todo han causado entrar en el corazón de las personas y las personas se han sentido muy identificadas. Y bueno, aquí ya la gente ya empieza a hablar de los personajes nuevamente, que en ese momento Camino, ¿qué edad tenía? Sabemos que es menor de 21 años, pero ¿qué edad tenía Camino? En realidad nunca se especificó, sí que hubo un cumpleaños de Camino que salió en la serie, pero creo de hecho que tenía 20 y el cumpleaños que tuvo fue el 21, que era el cumpleaños de que ya era mayor de edad, que fue el cumpleaños con el que luego ese mismo día o al día siguiente regresa Maite. Creo que este es el cumpleaños de mayoría de edad, o sea que tuvo que tener 20, de hecho creo que vimos un cambio de año, ¿no? Sí, sí, hubo. Entonces, a lo mejor empezó con 18, 19 y en ese momento pasó de los 20 a los 21. Pero nunca se especificó realmente. Adelante. Y lo mismo nos preguntan para el caso de Maite. ¿Qué tan grande era Maite? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? No. 3 No, meses. No se especificaba tampoco la edad, pero yo calculé siempre que Maite tendría unos 26 por ahí. Era más mayor que Camino, Sí, eso sí. 8 o 9 años. Sí, sí. Sí, yo 26, 27, 28 de aquella época, claro que no es lo mismo. Claro. En aquella época, Claro. bueno, pues es como que vivías más rápido, ¿no? De alguna manera. Sí, veías todo antes. Claro, entonces no era lo mismo los 27 de hoy en día, que todavía eres una jovenzuela, que los 27 de aquella época, ¿no? Qué maravilla. Y una última pregunta que nos hace el público. ¿Tuvieron problemas para realizar las escenas por el proceso pandémico? ¿Qué tanto se dificulta, verdad, hacer la producción, ¿no? Porque es en plena pandemia. Platíquenos un poco al respecto. Pues bueno, la vuelta de... Sí, es que además, qué pena, porque justo coincidió en el momento más que más se necesitaba contacto. El contacto. Las últimas escenas con el regreso de Maite, las últimas escenas eran con el COVID, entonces, o sea, a lo mejor en cámara no se notaba tanto, pero físicamente estábamos lejísimos. Y, o sea, y para tratar una escena de intimidad o de unión, o sea, era como... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Era muy extraño rodar eso, muy extraño. Pero es verdad que luego lo que hablábamos, ¿no? Que también sacamos cosas muy positivas de aquello, porque el hecho de no poder tocarte, de no poder estar cerca, de que todo ese entusiasmo amoroso lo tuvieses que poner en las palabras, era muy bonito, porque lo que surgía era otra cosa. Es verdad que nosotros estamos deseando que hubiese abrazos, besos, poder tocarnos, pero como no podíamos, toda esa energía iba enfocada en la palabra. Entonces, cómo se decían las cosas, yo creo que fue muy, muy, muy interesante también. Sí, para trabajarlo fue muy bonito. Sí. Fue muy guay trabajar. Sí. Ilenia, Aria, yo quiero felicitarlas de corazón por este gran trabajo que hicieron, porque no solamente lograron crear una pareja de amor muy bonita, sino que naturalizaron una relación lésbica para que pudiera entrar en la casa en todos los hogares, y creo que eso, ustedes no sé si lo sepan, pero quizás ayudaron muchísimo a muchas muchachitas que están en este momento preguntándose cómo le voy a decir a mis papás o cómo les voy a decir a mis amigos que soy lesbiana, ¿no? Y yo quisiera que me dijeran cada una en sus palabras qué ha significado para ustedes representar este papel y cómo creen que hubiera ayudado, por ejemplo, en sus juventudes, ¿sí? Para poder entender mejor el tema de la diversidad sexual, si hubiera habido una novela, una soap opera como la de Maitino.
Yo creo que siempre que, como bien hemos comentado antes, siempre que sientes que no estás solo en un proceso, en una situación, eso hace que tú te sientas mejor, un poquito mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que realmente ha hecho Maitino, y yo creo que las dos somos muy conscientes de que efectivamente hemos ayudado a muchas niñas a que entiendan que lo que les pasa Es lo más es natural, lo más natural del normal mundo, y que no están solas. Es una manera de sentirse acompañadas, ¿no? Y de verdad, yo hubiese agradecido muchísimo desde pequeña tener mucha más información. Toda la información que voy teniendo ahora y que voy adquiriendo como con la edad y con los años que pasan, me hubiese encantado poder tenerla desde pequeñita, desde la escuela, ¿sabes? Sí. A mí me pasa que yo la única historia LGTB que yo pude ver en un proyecto de ficción desde más chiquitita, aquí en España creo que también se conoce en más sitios, había una serie que se llamaba Física o Química, y era muy de instituto y tal, y es verdad que tiene un contenido sexual muy fuerte, había cero tabúes en esa serie, era maravilloso. Y había una historia entre dos chicos, entre Fer y David, y yo recuerdo que esa historia de Fer y David me encantaba, pero de alguna forma lo veía como provocador, en el sentido, yo lo veía en la tele, pero claro, yo no podía ver física o química delante de mis padres, porque eso era una serie muy fuerte, que mis padres supieran que yo veía física o química, hoy no. Entonces a lo mejor yo me metía luego en internet y veía su historia para poder informarme más, y me sentía y lo voy a decir tal cual, como si estuviera viendo pornografía. O sea, mi sentimiento era como que estaba viendo algo muy fuerte. Si yo en ese momento, ya no por mí, sino por mis padres o por mis abuelos o por mis tíos, o si en ese momento hubiera habido una serie para todos los públicos, enfocada sobre todo a un público más mayor, en el que hay una historia de amor entre dos personas del mismo sexo, me da igual dos hombres o dos mujeres, y que se aman, y que esa historia no tiene, o sea, tiene un contenido sexual muy específico, que es pasión y es erotismo y es sensualidad. Si hubiera habido ese contenido, yo no me hubiera sentido como que estaba haciendo algo prohibido al ver esa historia de Fer y David. Y más, ya no solo por mí, porque yo tuve la maravillosa suerte de hacerme esas preguntas y de tener cero miedo a hacerme preguntas. Pero sí que hubiera sido maravilloso que mis padres, mi hermano, mis tíos, mis abuelos hubieran visto esa historia de amor, y quizá me hubiera ahorrado, que yo en mi caso he tenido muchos años de, bueno, esta es la amiga de mi hija. Y es desde el mayor del cariño y el mayor respeto y el miedo a que te hagan daño. Pero le pasaba, ¿no? a mis padres, me pasó durante mucho tiempo lo mismo que le pasaba a Felicia. Afortunadamente no hasta el mismo punto, pero le pasaba, quiero proteger a mi hija y por miedo de que le hagan daño, le prohíbo hacer algo, ¿no? Pues en mi caso era por miedo de que le hagan daño, yo no voy a admitir que esta es la novia de mi hija. Y eso yo he tenido que vivir mucho. Si en ese momento hubiera habido una serie que les hubiera ayudado a entender que no había miedo posible, que no hay que tener miedo a esto, que yo tenía la fortuna de no tener que tener miedo, porque el círculo en el que yo estaba no había una violencia con eso, era una homofobia muy sutil, muy de miedo a que te hagan daño. Pues hubiera mejorado mucho, hubiera mejorado muchísimo. Ojalá hubiera estado esta historia antes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Aria y Lenia, por este excelente momento que nos regalan, tan generoso, para entender qué hay detrás de las cámaras, qué hay en estos seres humanos que hicieron realidad este Maitino y esta serie de historias sobre mujeres dentro de Acacias 38. No nos resta más que darles nuestro agradecimiento. Estamos muy contentas, la gente muy emocionada en las redes, y bueno, pues hemos tratado de darles seguimiento a todas las expresiones y preguntas que nos han dado en las redes. Les agradecemos que hayan estado en esta 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Cine. Entonces, para nosotros es muy grato haberlas tenido. ¿Con qué nos despedimos, Patti? Pues con el agradecimiento, con su honestidad, con la diferencia que dieron entre sinceridad y honestidad, con esa calidez, con esa apertura. Y por favor, queremos más Maitino. Ay,
vamos a escribir muchas cartas a todos tus seguidores que por ahí motiven para darle continuidad a esta historia de amor. Muchísimas gracias, tengan todas, todos, todes. Y seguimos las actividades al punto de las 4 de la tarde. Buena tarde. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotras. Con vosotros. Gracias, de verdad. Gracias.